y a mí se me va a ir la vida, pero yo voy a buscar justicia para Miguel Ángel, para Rocío. Yo sé que algún día tiene que llegar y se tiene que saber la verdad. De la primera parte de lo que fue ese proceso creativo, ¿no? Bueno, lo primero que creo que es importante como para dimensionar el por qué la duración y todo lo que pasa con la extensión de la peli, es mi ópera prima, ¿no? Es mi ópera prima y era una temática muy compleja, como a nivel narrativo, a nivel temático, a nivel dramático, todo era de una complejidad enorme, muchos nombres, muchos sucesos a lo largo de muchísimo tiempo, y poder contar eso estaba comenzando a resultar, la verdad, una empresa y un desafío gigantesco, ¿no? Cómo organizar toda esa información de una manera que fuera coherente, ¿no? Como a nivel cinematográfico. Los dos somos egresados de escuelas de cine. Yo soy egresado del CUEC, ahora en AC. Carlos es egresado del CCC. Y por supuesto hay una preocupación formal también, ¿no? O sea, más allá de cómo se plantea y cómo se expone una temática, ¿no? Era también cómo construir una historia, que además fuera equilibrada, ¿no? A nivel de, hay un compromiso político, hay un interés formal, pero también una necesidad de que se acerque a un espectro amplio de audiencias, ¿no? Porque de nada sirve una cosa y una apuesta muy formal abordando un tema político que no alcance a la gente, ¿no? Entonces, bueno, eran una cantidad de cosas enormes que malabarear y fue un proceso muy largo de dar, ¿no? Con esa fórmula. Creo que allí hubo como cosas muy interesantes. En un principio la película se contaba desde el punto de vista de Hilario y Alicia, los padres de Norma. De allí viene un proceso de escritura muy intenso antes de abordar los dos últimos periodos de rodaje y de allí entra toda la parte, digamos, que comienza a aportar Carlos como editor, ¿no? Y que comienza a dar una forma, una articulación, una mirada también como muy fresca después de casi 5 años de trabajo aproximadamente. Carlos llega, digamos, a aportar allí como toda una perspectiva nueva de por dónde abordar la película. Sí, como comentaba Ángel, pues esta película existía desde mucho antes de que yo me incorporara al proyecto. A mí me invitan cuando ya existía una etapa de filmación hecha muchos años atrás. Existía un corte, varios cortes como con caminos diversos, pero a mí me buscan porque hay una nueva etapa de filmación y pues se quiere buscar reescribir la película de alguna manera. Entonces yo entro al proceso de montaje y pues lo más importante para mí era, por ejemplo, yo no quise ver el corte que ya existía, ¿no? Porque para mí lo fundamental, y pues como sucede en un documental, era empaparme por completo de todo el material y al ser un tema bastante complejo, era de suma importancia también tener pues horas y horas de pláticas con Ángel. Entonces lo abordamos de esa manera, le dije, hermano, déjame ver todo lo que tienes, ver cada momento. Digo, es nuestra labor como editores, ¿no? Pero muchas veces, y la fortuna que tuvimos en este proyecto es que pues, era un proyecto que no teníamos prisa, bueno, al menos así lo entendí. Entonces, digamos que se fue aún más riguroso en ese sentido. Y pues sí, prácticamente fue un proceso de estudiar el material. Y yo llegaba, Ángel, con muchísimas dudas de, oye, ¿me puedes dar un poco más de contexto a esto? A veces como montajista es difícil porque pues estás detrás de una pantalla, ¿no? Y por más que quieras acercarte, pues uno no va al rodaje, es bastante complejo como empaparse de todo. Entonces, digamos que después de un proceso largo de varias charlas y revisión de material, pues nos lanzamos a empezar a editar la película y ahí surgen un montón de cosas, como una reestructura, se vuelve... también hay charlas bastante... pues no sé, de tratar de encontrar, decir, la película nos está llevando para este lugar, se vuelve un retrato tal vez mucho más introspectivo, como dejar otros temas que teníamos, probar cómo podían convivir con este rodaje. Y pues ese proceso nos llevó prácticamente 2 años. 2 años de trabajo, de reestructuración, de reescritura. Hubo una tercera etapa de rodaje y bueno, estamos bastante felices de estar presentando el trabajo aquí. A mí el documental me encanta. Bueno, desde que tuve oportunidad en la escuela de tener un año de documental y para mí fue redescubrir el cine. El documental siempre me ha encantado como editor.
cómo te permite construir la historia junto al director, en el mejor de los casos, ¿no? Y también cómo te abre un mundo, o sea, digamos, te despierta una curiosidad enorme. De pronto es como, también estudié para director, y de pronto es como maravillarse con cosas que comúnmente no, suena cliché, comúnmente no conocemos, pero uno como editor se mete tanto al material, lo estudia tanto, me parece pues, un formato, una manera de hacer cine pues muy preciada para mí, ¿no? Yo nací en una familia de izquierda, yo soy venezolano, ¿no? Nací en una familia de izquierda, mi padre fue militante en los años 70. Y yo cuando llego a México llego como con muchas inquietudes políticas, ¿no? Vengo también de un país que está atravesando un proceso político muy complejo, muy efervescente, ¿no? Y esa manera de poder contar como una historia en otro país que me fuera cercana, ¿no? Fue lo que me llevó a conocer esa zona de Guerrero, a conocer a Los Mecino. Yo hice ya en 2012 otro proyecto sobre desaparecidos políticos de la década de los 70s, y ese fue el proyecto con el que yo conocí a la familia Mecino, ¿no? Ellos no salen en ese cortometraje, pero ahí era donde yo me quedaba. Don Hilario era quien me llevaba con todas las personas que salieron en el documental. Allí conozco a Rocío Mecino también, que al final fue la gran motivación para hacer esta peli. Y bueno, como ya he platicado en diversos espacios, 3 días antes de estrenar ese cortometraje en Morelia, asesinan a Rocío, y de allí surge, ¿no?, la necesidad de hacer este proyecto. Entonces, es una relación larguísima con la familia Mecino de 14 años, ¿no? Donde pues tenemos un cariño inmenso, mutuo, ¿no? Ellos conmigo, yo hacia ellos. O sea, el hecho de estar en Guadalajara sin dudas es muy emocionante para nosotros como cineastas, pero creo que lo más valioso es poder haber tenido aquí a la familia Mecino, ¿no? Y saber, ¿no?, que había una cantidad de personas que probablemente no conocen de esa historia, que comenzaban a despertar un sentido de admiración hacia la labor de Norma, hacia la labor de esa familia, descubrir eso. Para mí fue muy emocionante realmente que ellos pudiesen estar aquí, ¿no? Encontrándose con esta realidad, con este universo en un festival de cine, ¿no? Y que otras personas pues eso, pudiesen sentir como esa admiración, ¿no?, por lo que han realizado. Entonces para mí eso ha sido lo más significativo sin dudas, y creo que la película también va a permitir entrar como en una segunda fase, ¿no?, de las cosas. Buscamos que tenga una incidencia a nivel de impacto social concreta, que la película por supuesto abra la discusión, abra el diálogo, pero que también ayude a traducir esa discusión en impacto concreto, y estamos buscando, digamos, que la película tenga cierta incidencia política para renovar y mejorar los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en el país, que hoy por hoy están atravesando una crisis terrible en todos los ámbitos. Los defensores del territorio en Michoacán, Oaxaca, en Guerrero, ¿no? De las madres buscadoras, defensoras, digamos, de derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Como que buscamos que se abra esa discusión y que pueda tener incidencia la película en ese sentido. Yo desde hace 4 años para acá, después también de un proceso que fue muy difícil de hacer esta película, fue muy, muy complejo, ¿no? A nivel de seguridad, a nivel personal, a nivel de muchas capas, ¿no? Comencé a abordar temáticas que tienen que ver más con lo socioambiental, ¿no? Entonces, yo ahora, si bien estoy como mucho más enfocado en cuestiones que tienen que ver con vida salvaje, con naturaleza, con medio ambiente, siempre, digamos, atravesadas y haciendo interseccionalidad con las cuestiones sociales y la labor que tienen las comunidades en la conservación, ¿no? La relación de las comunidades, pueblos indígenas y campesinos con los animales, con la biodiversidad, ¿no? Entonces, hoy por hoy es la línea que llevo trabajando ya hace casi 4 años, y donde, digamos, vengo trabajando varias iniciativas de esta naturaleza que mezclan como lo social, pero ya con un acento mucho más puesto en la naturaleza y en la biodiversidad. Y la formación de la vida, y la formación que es del documental, que el documental al final es, y ser documentalista es no parar de aprender en cada proyecto, en cada circunstancia, en cada realidad que uno visita y que uno encuentra, ¿no? La represión en Guerrero es de castigar a todos aquellos que llevan apellido como algunos de los revolucionarios.